Soy Alejandro Aulestia y esto es Paranoia. La crucifixión existió. Independientemente de si eres creyente o si te parece que todos deberíamos burlarnos de la Iglesia Católica. Los persas parecen haberla inventado, pero fue muy usada por los macedonios. Alejandro el Magno, por ejemplo, crucificó a 2000 sobrevivientes de la batalla de Tiro. Los romanos la adoptaron como una de las principales formas de ejecución. La usaron mucho contra los judíos. El historiador Josefo cuenta que en el año 70 después de Cristo, soldados romanos crucificaron a prisioneros de guerra judíos, luego de la destrucción de Jerusalén. Abro cita. Los clavaron a las paredes de la ciudad, en diferentes posiciones, para burlarse de ellos. Cierro cita. El objetivo de la crucifixión es la humillación. Las víctimas de este método de ejecución morían de asfixia. Los clavos, a través de los huesos de pies y manos, y las flagelaciones, solo servían para debilitar el cuerpo. Se dice que Friedrich Nietzsche, el filósofo, enloqueció al ver cómo un hombre golpeaba a un caballo, que se negaba a moverse por el cansancio. El hombre empezó con un látigo, y luego pasó a una vara. El filósofo no soportó ver cómo la carne del animal se desprendía con cada golpe, mientras en el rostro del caballo solo se veía el cansancio de un ser que quería morir, que rogaba para que el sufrimiento termine, incluso si eso significaba desaparecer para siempre. Esa es la idea de la crucifixión, que te rindas. No solo que te mueras, sino que sientas la humillación de que te estás muriendo porque no resistes más dolor y prefieres rendirte a la muerte. Ahora a la parte científica. El doctor C. Truman Davis realizó un estudio fisiológico hace unos años, un estudio fisiológico de la crucifixión de Jesús, respaldándose en estudios realizados anteriormente por el cirujano francés Pierre Barbet. Si Jesús existió o no es irrelevante, porque tal vez Jesús es la encarnación de muchos mártires o héroes que se resistieron al Imperio Romano y que tuvieron que pasar por esta tortura. La historia empieza en la madrugada del viernes del año 30. Luego de pasar la noche en prisión, Jesús sufría de deshidratación, falta de sueño y traumas menores por los golpes de los guardias. Los azotes eran realizados con el flagrum, un instrumento diseñado para infligir daño severo a la piel y los músculos. Consistía en varias lenguas de cuero grueso, que terminaban en 2 bolas de plomo. Los primeros golpes inflamaban la piel y los vasos sanguíneos se llenaban de sangre. Con los subsiguientes azotes, la piel se cortaba y las bolas de plomo reventaban los capilares de los tejidos subcutáneos, hasta, eventualmente, romper los vasos sanguíneos de los músculos, y se producía así una hemorragia arterial. Al finalizar los azotes, la piel colgaba en pedazos largos como cinta de carne, irregulares. En este punto, los tejidos de la espalda de Jesús debieron quedar expuestos y llenos de sangre. Si los centuriones romanos colocaron una túnica encima, es probable que las costras de sangre se hayan cosido junto a la tela, o pegado a la tela, provocando que el tejido muscular se desgarre desde el interior al momento de retirar la túnica. El sonido se debió parecer a cuando separas 2 telas con velcro. Esto debió provocar más pérdida de sangre que la flagelación inicial, estas costras separándose de la piel. Si a esto se le suma la hemorragia producida por la corona de espinas, que estaba cortando la piel de la cabeza, donde existe un gran número de vasos sanguíneos, Jesús debió haber perdido una gran cantidad de sangre en este momento. En ese estado, los centuriones ataron sus brazos al patíbulum, que es este madero transversal de la cruz, el horizontal, que pesaba más de 50 kilogramos. 50 kilogramos es el peso de una persona de 1,60 m aproximadamente. Jesús cargó el patíbulum desde el fuerte Antonia por medio kilómetro de cuesta hasta el Gólgota. En el camino cayó varias veces, sin poder cargar su peso.
seguramente debido a que los músculos lacerados ya no respondían a las terminaciones nerviosas. Una vez ahí, los centuriones se prepararon para atravesar los clavos en el madero principal. Uno de ellos le ofreció a Jesús una mezcla de vino y mirra, un analgésico menor, pero Jesús se rehusó. Hubiera sido el equivalente ofrecerle una aspirina para niños a un hombre con el cuerpo destrozado, o en este caso, a un hombre que está a punto de ser clavado a unos maderos. Los clavos de 18 centímetros de largo atravesaron los huesos de las muñecas hasta la madera, entre radio y cúbito, sin fracturar el hueso. No podían fracturarlo, no debían fracturarlo, porque los huesos iban a ser los que iban a resistir todo el peso del cuerpo en los clavos. Sin embargo, también estaba pensado como una tortura más, y esta era que al atravesarlo en medio de radio y cúbito, presionabas el nervio mediano. Este nervio produce un dolor paralizante cuando es presionado. Puedes intentarlo en tu casa presionando tu pulgar en la base de tu palma. Las personas que padecen túnel carpiano lo suelen tener inflamado. A Jesús, en cambio, se lo atravesaron con un clavo. Luego, colocaron sus pies, uno encima del otro, y un clavo atravesó el arco del pie derecho y el talón del pie izquierdo, dejando las rodillas semiflexionadas. Para tener una idea, puedes preguntarle a alguien que haya recibido un balazo en el talón, ese hueso macizo al extremo del pie. Si no, habrá que imaginárselo, ¿no? Una vez terminado este proceso, la cruz se levanta y el peso del cuerpo recae sobre el clavo de los pies primero y luego sobre las muñecas, provocando un dolor extremo que se extiende a lo largo de los brazos y culmina en el cerebro. Este dolor es causado por la presión constante del nervio mediano. En la película 127 horas de Danny Boyle, la mano del protagonista se queda atrapada entre el mundo y una piedra. En el clímax, el personaje, el protagonista, se da cuenta de que la única manera de salir de ahí es si se arranca el brazo. Empieza cortándose la piel y luego la carne, con una navaja barata, china. Cuando llega al hueso, hace un movimiento de contrapeso con su cuerpo para quebrarlo. Hasta ahí ha sufrido bastante, pero se podría decir que no ha tenido problema en hacer todo eso. Sin embargo, cuando el hueso está roto, hay una cosa más que lo ata a la roca. El nervio central, que cruzaba por el hueso que ahora está roto. Parece una vena inofensiva, delgada, sin color, pero cuando se la toca, le produce un espasmo en todo el cuerpo. Eso es lo que pasa cuando tocas directamente un nervio. Si alguna vez fuiste a un dentista que te taladró sin anestesia, sabrás reconocer el punto en el que tu cuerpo se empieza a retorcer incontrolablemente sobre la silla. Imagínate eso, no sé, por 10,000. El protagonista de esta película sabía que lo único que lo seguía atando a la piedra era este inofensivo hilo de carne. Una simple tijera hubiera hecho el trabajo, pero él sabía que el shock de hacerlo, el shock de cortar este nervio así, le podía provocar un paro. Ahora, imagina eso, pero constante. Ese nervio mediano que está atravesado por un clavo de hierro de 18 centímetros. Y la única forma de evitar ese dolor constante es si apoyas tu peso en los pies y te elevas para tratar de quitar la presión a la mano. Pero si hacías eso, solo hubieras provocado que los nervios atravesados de los pies produzcan el mismo dolor de la mano, pero peor quizás. Esta era una agonía constante que de todas maneras seguía su curso, porque luego de unos minutos, los músculos de los brazos se acalambraban al punto de que el cuerpo decaía, y el peso se concentraba en los huesos atravesados de los pies, hasta que, finalmente, los nervios se rompían. En este punto era imposible para Jesús mantenerse erguido. Los músculos intercostales y pectorales estaban paralizados y su respiración empezó a entrecortarse. Podía inhalar aire, pero no exhalar. El dióxido de carbono se empieza a acumular en sus pulmones, envenenando la sangre. Un dolor insoportable empieza a crecer en el interior de su pecho,
provocado por el derrame interno que riega suero sanguíneo hasta acumularlo en el pericardio. Esto presiona el corazón, que apenas puede seguir bombeando sangre espesa y contaminada de dióxido de carbono hacia los tejidos inflamados. El cerebro entra en estado crítico y manda señales urgentes, que son traducidas por el cuerpo en escalofríos, sed extrema y, en el caso de Jesús, sangre que sale de los poros. San Lucas menciona que Jesús, en agonía, rezó más, y el sudor se transformó en gotas de sangre que resbalaban hacia la tierra. Aunque esto es improbable, hay médicos que explican este fenómeno como hematidrosis, la rotura de capilares en las glándulas sudoríparas. Esta condición es causada por la excesiva tensión, el temor o la angustia extrema. Literalmente suda sangre. Y en este punto, un centurión romano ofrece agua en una esponja a Jesús, pero éste ni siquiera puede seguir usando los músculos para tragar. Su cuerpo está a punto de rendirse y Jesús dice sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usualmente los romanos rompían las tibias de los crucificados para que no puedan seguir sosteniéndose. Les rompían las piernas y la posición del cuerpo los asfixiaba hasta la muerte. Pero con Jesús usaron una lanza que atravesó su costado, hasta la pared ventricular derecha del corazón. Un escape de fluido y sangre empezó a brotar de esta herida intercostal y Jesús finalmente murió. Pero este acto, el del soldado romano atravesando con una lanza el costado de Jesús, se puede decir que es una victoria del espíritu humano, porque quiere decir que el tirano, o al menos el representante del tirano, no resistió ver sufrir más a este hombre y prefirió acabar con su vida, por piedad. Pero también puede ser que la corrupción de este hombre lo haya hecho inmune al sufrimiento humano. Después de todo, era su trabajo ver morir a cientos de seres humanos en cruces de todos los tamaños. Pero si fue esto, si fue impaciencia, si lo que dijo este centurión es «Maldita sea, ya muérete», y clavó la lanza, de todas maneras Jesús triunfó, porque la lucha era contra el dolor. Y si el punto de la crucifixión era la humillación, Jesús la había superado. ¿Pero para qué? El mundo de ahora, que tiende a rechazar la espiritualidad, no lo entendería. Los demás, si alguien queda, sabrán leer entre líneas. Aquel que se sacrifica por los demás, a pesar de las injusticias, a pesar de las burlas. La causa de la muerte de Jesús no es asfixia, sino falla del corazón, debido a la constricción de dicho órgano por fluido pericardial. Eso, diría el historial médico, que ahora sería llevado por una enfermera hasta el archivo del hospital, donde quedaría sellado para siempre. Y si nada de esto describe bien lo que Jesús tuvo que sufrir, tal vez sus propias palabras nos ayuden. Abro cita. Me estoy derramando como agua, y todos mis huesos cuelgan de mis articulaciones. Mi corazón es como cera, y está derretido en medio de mis entrañas. Cierro cita. Y si Jesús no existió, y esto no es un documento histórico ni científico, entonces podemos seguir viviendo nuestras vidas. Y aquí no pasó nada. Nunca. Hola, si llegaron hasta aquí, gracias. Les quería pedir un favor. Si tienen iPhone, pueden ir a la sección de reviews del podcast y dejar un comentario y las estrellas que quieran. Es importante para que el programa siga creciendo. Si no tienen iPhone, nos ayudan compartiendo a todas las personas que crean que deben escuchar esto. Gracias otra vez. Paranoid es producido por mí, Alejandro Aulestia y Mara Serrano. Para notas, datos y otra información pueden ir a nuestra página paranoid.co. Si nos quieren ayudar pueden compartir por Spotify, iTunes, Podcast o cualquier aplicación donde hayan escuchado esto. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Historias Paranoid. Gracias.